La luz suave del amanecer se colaba por las cortinas del pequeño hogar, iluminando el inicio de un nuevo día. Todo estaba en calma, y en esa casa cada rincón parecía tener un propósito, una historia. Allí vivía un hombre que, a pesar de su vida sencilla, se sentía afortunado. Su nombre era Luis, un hombre de mediana edad, cuya sonrisa cálida y mirada serena contaban mucho más de lo que él mismo se atrevía a decir. A pesar de los años, conservaba una energía especial, una mezcla de paciencia y vitalidad que lo convertía en el pilar de su familia. Luis se levantaba todos los días antes del amanecer. La rutina era algo que no solo le daba estabilidad, sino que también le proporcionaba un espacio seguro y predecible en el que sabía que todo estaba en su lugar. Sus mañanas comenzaban con una taza de café humeante y fuerte que tomaba mirando el patio de su casa. Allí, entre los sonidos del barrio y los primeros rayos de luz, reflexionaba sobre las cosas sencillas que le brindaban alegría: los domingos en familia, los almuerzos que terminaban en largas charlas, las risas que compartía con sus seres queridos. Luis tenía una esposa que siempre estaba a su lado, compartiendo el peso y la alegría de la vida. Su relación era sólida, construida a lo largo de los años con paciencia y respeto, cada uno complementando al otro en una danza de amor y confianza. Juntos habían criado a dos hijos, ya adultos, que regresaban cada fin de semana para visitarlos, llenando la casa de vida y recuerdos. Las paredes guardaban las risas y los abrazos de esos días, como un eco que resonaba cada vez que algún miembro de la familia entraba en la casa. Aquel entorno no solo era un refugio para Luis, también era una fuente constante de identidad y pertenencia. Su vida estaba profundamente enraizada en su comunidad, un barrio latino lleno de colores, música y la calidez de una familia extendida. Las personas de la comunidad siempre estaban presentes, ofreciendo apoyo y cariño en las buenas y en las malas. Las tradiciones eran importantes, había fiestas y reuniones que parecían perpetuar el sentido de unión entre todos. Para Luis, esto era parte fundamental de su vida, una especie de red invisible que lo sostenía, que le daba un lugar en el mundo. Con su familia y su comunidad a su alrededor, Luis sentía que tenía todo lo necesario para ser feliz. Su trabajo, aunque modesto, le brindaba lo suficiente para vivir con tranquilidad. No eran ricos, pero él siempre creía que la riqueza no estaba en el dinero, sino en los momentos que se compartían, en el amor que se construía con quienes estaban a su lado. Cada noche al acostarse, Luis podía sentir una paz profunda. Miraba a su esposa, agradecía por otro día y se entregaba al descanso, seguro de que, al día siguiente, su vida seguiría siendo ese pequeño rincón de estabilidad y amor que tanto valoraba. En medio de esta aparente calma y estabilidad, Luis vivía sin grandes sobresaltos, acostumbrado a la idea de que cada día era una extensión del anterior. Las sorpresas eran pocas y los problemas que aparecían se resolvían con paciencia y el apoyo de quienes estaban cerca. Sin embargo, en el fondo, esta paz cotidiana escondía la fragilidad que a veces se olvida cuando todo parece estar bien, sin que Luis pudiera imaginarse cómo una sola pérdida podría sacudir hasta los cimientos de su mundo. En el barrio de Luis, todos parecían conocer su nombre. Era el tipo de hombre que siempre saludaba a los vecinos con un gesto amable o una broma ligera. No importaba si era el dueño de la tienda en la esquina, la señora que vendía tamales los domingos o los niños que jugaban al fútbol en la calle. Todos tenían una buena palabra para Luis y su familia. Ellos representaban una constante, una especie de ancla en la vida de quienes los rodeaban, y para Luis esta familiaridad era parte de lo que hacía que su mundo tuviera sentido. La vida comunitaria en ese lugar estaba llena de pequeños rituales y costumbres que unían a todos. Había una iglesia cercana, modesta y pintada de blanco, a donde los vecinos acudían cada domingo, y las celebraciones religiosas se sentían como fiestas de todos, en las que las puertas se abrían y los aromas de la cocina casera llenaban el aire. Luis y su familia siempre asistían, no solo por costumbre, sino porque sabían que allí encontraban la calidez de quienes los querían. Había una especie de código no escrito en el barrio, una regla implícita de apoyo mutuo que hacía que nadie se sintiera solo. La familia de Luis, en especial, se había convertido en un punto de referencia en la comunidad. Su esposa era conocida por su generosidad y su habilidad para escuchar. No había problema demasiado pequeño o grande para que ella dedicara su tiempo a quien lo necesitara.
Los hijos de Luis, aunque adultos, mantenían una relación cercana con el vecindario y con sus padres, y sus visitas eran siempre esperadas y celebradas. Ellos también habían aprendido a apreciar las raíces profundas de esa comunidad latina, donde el apoyo no era solo una palabra, sino una acción constante. Los vecinos respetaban y admiraban la unión de la familia de Luis. Cuando alguien enfrentaba una dificultad, ya fuera una enfermedad, problemas económicos o cualquier obstáculo, sabían que podían contar con él y su esposa para ofrecer una mano. Esto hacía que la familia de Luis se sintiera aún más integrada en la vida de los demás, como si todos fueran una gran familia que compartía sus triunfos y sus tristezas. En ese ambiente cálido y familiar, Luis se sentía plenamente en casa. Era un hombre reservado en ciertos aspectos. No solía abrirse fácilmente sobre sus emociones más profundas, pero sí sabía escuchar y ofrecer palabras de aliento a quienes se lo pedían. Para él, la vida tenía sentido en ese entorno de afecto compartido, y la importancia de los lazos familiares y comunitarios era algo que valoraba profundamente. Creía que la fortaleza de una persona se nutría de esos vínculos, de ese sentido de pertenencia que le daba significado a todo lo que hacía. Cada reunión familiar, cada domingo en la iglesia, cada visita de sus hijos, era una reafirmación de la vida que él y su esposa habían construido con esfuerzo y dedicación. Se sentía parte de algo más grande que él mismo, como una pieza en el rompecabezas de una comunidad que se sostenía en las manos de todos. Ese sentido de pertenencia era un bálsamo para el alma, una seguridad silenciosa que lo envolvía en cada acto cotidiano, en cada saludo, en cada sonrisa compartida con los vecinos. Luis estaba convencido de que los vínculos que había construido eran inquebrantables, de que la unión con su familia y su comunidad sería su refugio para siempre. Había algo casi sagrado en esa conexión, y en el fondo de su corazón él sabía que, pase lo que pase, siempre tendría a su familia y a su comunidad como el ancla que lo mantendría en pie. Aquella tarde de otoño, la vida de Luis cambió para siempre. Una llamada inesperada interrumpió la tranquilidad de su hogar, esa paz que había considerado casi inquebrantable. Era su hija, con la voz temblorosa y rota, quien le daba la noticia. Uno de sus seres más queridos, su hermano mayor, el compañero con quien compartió infancia y secretos, había fallecido repentinamente. No hubo tiempo para prepararse, no hubo advertencias ni señales. La noticia cayó como un golpe inesperado, como una herida que no podía sanar. Luis sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que le rodeaba parecía perder sentido, volviéndose ajeno y distante. Aquel hombre que había sido siempre su referente, la voz de consejo y el pilar en momentos difíciles, ya no estaba. No importaba que fuera un hombre adulto, con su propia familia y responsabilidades. En ese instante se sintió como un niño perdido. Recordó los momentos que compartieron juntos, las bromas, las largas conversaciones y los silencios que no necesitaban palabras. Sentía que una parte de él mismo se había ido con su hermano y no sabía cómo volver a encontrarse. Al recibir la noticia, la casa de Luis se llenó de un silencio pesado. Su esposa y sus hijos lo miraban, tratando de comprender el dolor que lo embargaba, aunque ellos también compartían la tristeza de aquella pérdida. Pero era él quien se sentía golpeado en lo más profundo. Había enfrentado desafíos antes, problemas que había resuelto con paciencia y fortaleza, pero aquello era diferente. La muerte de su hermano, tan cercana y repentina, le hizo sentir una fragilidad que nunca antes había experimentado. Aquel sentido de seguridad, de tener una red que lo protegía, comenzó a desvanecerse en medio de la incertidumbre y el dolor. Durante los días siguientes, los preparativos del funeral y las visitas de la familia y amigos llenaron el hogar de Luis de caras familiares y abrazos que intentaban consolar. Sin embargo, él sentía que nada podía aliviar el vacío que se había instalado en su pecho. Cada gesto de condolencia le recordaba la ausencia, y cada palabra de consuelo le parecía lejana, como si no fuera capaz de llegar hasta su corazón. Todo le resultaba borroso y extraño, como si estuviera viviendo en una especie de sueño del que no podía despertar. Luis empezó a sentirse atrapado en una niebla de emociones, donde el dolor se mezclaba con la incredulidad. No podía entender cómo la vida, tan llena de promesas y seguridades, podía arrebatarle a alguien tan importante de una manera tan abrupta. Intentaba mantenerse firme por su familia, pero la tristeza lo envolvía, transformando sus días en una sucesión de momentos grises y sin rumbo.
Los sonidos habituales del barrio, que siempre le habían dado tranquilidad, ahora parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. En silencio comenzó a cuestionarse todo. La estabilidad que tanto había valorado, la fe en la permanencia de aquellos lazos familiares, todo parecía haberse derrumbado. Luis intentaba encontrar consuelo en la rutina, en las pequeñas cosas que antes le brindaban paz, pero ahora parecían vacías. Era como si su mundo hubiera cambiado de color de la noche a la mañana, y cada rincón de su hogar le recordaba a su hermano, esa presencia que nunca volvería. Luis, quien siempre había sido el pilar para los demás, comenzaba a sentirse perdido, sumido en una tristeza profunda. Aunque su familia y su comunidad estaban allí, el dolor de aquella pérdida se sentía solitario, incomprensible, y él se encontraba atrapado en una realidad que no había querido ni imaginado. A medida que pasaban los días, la tristeza de Luis no hacía más que profundizarse, como una marea oscura que avanzaba sin freno. Cada mañana despertaba con la sensación de vacío en el pecho, una pesadez que le recordaba, casi como una herida física, la ausencia de su hermano. Intentaba sobrellevar los días de la misma manera que siempre lo había hecho, con su rutina, su café al amanecer, los pequeños gestos que daban forma a su vida. Pero todo parecía teñido de un gris impenetrable. Su familia lo observaba con preocupación. Su esposa, en especial, lo miraba cada vez más en silencio, notando el cambio en su semblante, en sus ojos que ya no brillaban como antes. Ella trataba de estar allí, de consolarlo, pero sabía que era poco lo que podía hacer. Luis estaba encerrado en un mundo de recuerdos y emociones que lo aislaban, como si su dolor fuera una barrera invisible que mantenía a todos a distancia. Incluso sus hijos, quienes también sentían la pérdida de su tío, percibían que el dolor de su padre era diferente, profundo y silencioso, algo que parecía haberse arraigado en su interior. Luis, por su parte, intentaba mantenerse fuerte para no preocupar a los suyos. Sabía que ellos también sufrían, y en el fondo sentía una especie de responsabilidad de ser el hombre estable que siempre había sido. No quería preocuparlos ni cargarles con su tristeza, pero le resultaba cada vez más difícil mantener esa fachada. En momentos de soledad, cuando nadie lo miraba, sentía que su dolor lo superaba. Había noches en que se quedaba despierto en la penumbra, repasando los recuerdos de su infancia junto a su hermano, reviviendo las risas, los desacuerdos, las conversaciones profundas. Aquellas memorias le hacían sentir un consuelo fugaz, pero luego el vacío volvía a instalarse, recordándole que esos momentos ya no regresarían. Durante esos días oscuros, Luis experimentaba una mezcla de emociones que no siempre comprendía. Sentía tristeza, sí, pero también una rabia silenciosa, una impotencia ante la injusticia de la vida. Se preguntaba por qué le había tocado a él vivir esta pérdida, por qué había tenido que despedirse tan pronto de alguien a quien tanto amaba. Su mente buscaba respuestas, una lógica que le diera sentido a la tragedia, pero solo encontraba más preguntas sin respuesta. Aquellos pensamientos lo agotaban, le robaban la paz y la tranquilidad que tanto había valorado en su vida. Su familia, aunque preocupada, respetaba su silencio. Le daban su espacio, creyendo que quizás el tiempo haría su trabajo y lo ayudaría a sanar. Pero los días se convertían en semanas, y Luis seguía atrapado en su dolor, en esa especie de cárcel emocional de la que no sabía cómo salir. Incluso el apoyo de su esposa y sus hijos, que lo alentaban a hablar, a desahogarse, le resultaba insuficiente. Era como si el consuelo que ellos le ofrecían se desvaneciera antes de poder tocarlo realmente. Luis empezaba a vivir en un mundo propio, una rutina vacía que solo cumplía por inercia. Incluso en su trabajo, que siempre había disfrutado, sentía que su mente vagaba, que nada podía capturar su interés ni distraerlo de la tristeza que lo invadía. Los amigos y vecinos notaban su cambio y se acercaban a él con palabras amables, con intenciones de consuelo, pero nada parecía alcanzar su corazón. Cada gesto, aunque bien intencionado, le recordaba la magnitud de su pérdida. Así, Luis se fue encerrando cada vez más en su dolor, incapaz de encontrar alivio o respuestas, y sin saber que aquello era solo el comienzo de un camino de introspección y cambio que aún no podía imaginar. Luis comenzó a alejarse incluso de sí mismo. Con cada día que pasaba sentía que su vida anterior, esa vida llena de pequeños rituales y alegrías sencillas, se desdibujaba. La negación se convirtió en su refugio, una forma de evitar enfrentarse a la verdad de su pérdida, como si ignorarla pudiera deshacerla.
Había días en que se sorprendía a sí mismo pensando que todo había sido solo un mal sueño, que su hermano aún estaba allí a una llamada de distancia, pero entonces la realidad regresaba, golpeándolo con una intensidad que lo dejaba sin aire. En casa el cambio en Luis era palpable. Su esposa y sus hijos intentaban acercarse a él, buscando alguna señal de que aún quedaba algo del hombre optimista y fuerte que habían conocido. Sin embargo, cada intento parecía infructuoso. Luis estaba cerrado, encapsulado en una tristeza que no compartía, y esa barrera que había construido alrededor de su dolor se hacía más gruesa con el tiempo. Su esposa lo observaba en silencio, sintiéndose impotente. Había días en que ella misma lloraba a escondidas, desgarrada no solo por la pérdida de su cuñado, sino también por la transformación que veía en su marido. Luis evitaba los espacios de su hogar que le recordaban a su hermano, pero pronto se dio cuenta de que era imposible. Cada rincón de su vida estaba impregnado de recuerdos. Desde las comidas familiares hasta las conversaciones en el patio trasero, la presencia de su hermano estaba en todas partes. La negación era su escudo, pero también su condena, atrapándolo en una realidad en la que cada evasión le hacía sentir aún más el peso de la ausencia. Las fotografías, los objetos compartidos, incluso las canciones que solían escuchar juntos, todo le hacía sentir una punzada que prefería evitar. Con el paso de los días, la negación comenzó a transformar a Luis en una sombra de sí mismo. Aquel hombre que solía ser el primero en tender una mano, en escuchar y aconsejar a sus amigos y familiares, ahora parecía haberse marchitado. Los vecinos notaban su ausencia, tanto física como emocional, y aunque intentaban brindarle apoyo, él parecía inalcanzable, como si viviera en otro plano, en una realidad donde nada ni nadie podía entrar. La distancia emocional también se expandió hacia sus hijos, quienes al principio habían intentado acercarse, hablar con él sobre sus propios sentimientos de pérdida y encontrar consuelo en su padre. Pero Luis, envuelto en su dolor, apenas lograba responderles. A veces incluso los evitaba, como si temiera que sus propios sentimientos pudieran desbordarse y mostrarlos vulnerables. Había algo en él que le impedía aceptar ayuda o abrirse, una especie de resistencia a dejarse sentir, como si reconocer el dolor en voz alta lo hiciera más real. Luis se mantenía en un estado de letargo emocional, donde la tristeza era un peso constante que lo mantenía atrapado. En ocasiones su esposa le hablaba sobre la posibilidad de buscar ayuda, de hablar con alguien que pudiera orientarlo, pero él rechazaba la idea sin dudar. Aceptar ayuda implicaba reconocer su dolor, y Luis no estaba listo para ello. Era como si quisiera aferrarse a la negación, como último intento de controlar una situación que se le escapaba de las manos. Así, los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Luis vivía atrapado entre el recuerdo y la negación, intentando evadir el dolor que lo consumía. En su intento por no sentir, se había convertido en alguien irreconocible, un extraño en su propio hogar. Su familia seguía allí, intentando comprenderlo y ofrecerle apoyo, pero el muro de negación que había construido era cada vez más alto, impidiendo que la calidez de quienes lo amaban pudiera alcanzarlo. Con el tiempo, Luis comenzó a sentir que la negación no podía sostenerlo más. Había algo en su interior que empujaba, que pedía salir, y aunque intentaba reprimirlo, aquella tristeza profunda parecía filtrarse en cada pensamiento, en cada rincón de su vida. La evasión que había sido su refugio se había transformado en una prisión. Había días en que el peso de la realidad lo alcanzaba con tanta fuerza que casi lo dejaba sin aliento, y se daba cuenta de que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a su pérdida, aunque no supiera cómo. En esos momentos de soledad y silencio, Luis comenzó a indagar en sus propios sentimientos. Era como explorar un terreno inexplorado, uno que evitaba a toda costa pero que ahora sentía imposible de ignorar. Reconoció el miedo que había sentido desde el principio, una mezcla de temor a la soledad y a no poder soportar el dolor. En el fondo, había evitado enfrentar su tristeza por miedo a desmoronarse, a perderse en el vacío que la muerte de su hermano había dejado en su vida. Aceptar el dolor significaba también aceptar la fragilidad de su mundo, la posibilidad de que, a pesar de todos sus esfuerzos, no siempre podría proteger a quienes amaba. Luis comenzó a recordar las enseñanzas de su infancia, los valores que su familia le había inculcado, el amor, la valentía y, sobre todo, la importancia de enfrentar la vida con integridad. Sabía que de algún modo su hermano hubiera querido verlo fuerte,
aunque su partida le hubiera dejado un vacío tan grande. Ese pensamiento le generaba sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía impulsado a ser fuerte por él. Por otro, se preguntaba si esa fortaleza era algo que aún podía encontrar en su interior. Durante las noches, cuando el peso del silencio era más profundo, se obligaba a revisar los recuerdos que había tratado de evitar. Rememoraba momentos que había compartido con su hermano, las conversaciones sobre la vida, los momentos de alegría y las palabras de apoyo que se habían dado mutuamente. Poco a poco se dio cuenta de que en cada uno de esos recuerdos había una enseñanza, algo que su hermano le había dejado, una especie de legado emocional que estaba aún presente en él. La tristeza era intensa, pero en medio de ella comenzaba a entrever algo más, algo que lo hacía sentir acompañado, como si su hermano aún estuviera con él de alguna manera. Esa introspección comenzó a darle una especie de alivio. No era una solución, no hacía desaparecer el dolor, pero le daba algo a lo que aferrarse. Por primera vez sentía que tenía un pequeño control sobre sus emociones, una habilidad para sostenerse en su propio dolor sin perderse en él. Aquella chispa de consuelo, aunque tenue, lo empujaba a seguir mirando hacia adentro, a descubrir más sobre lo que él mismo sentía y pensaba, y a darse permiso para expresar esas emociones sin vergüenza. El apoyo de su esposa y sus hijos, aunque en silencio, se volvía cada vez más evidente. Su esposa, siempre atenta, notaba esos pequeños cambios, esos momentos en que él dejaba escapar una lágrima o un suspiro profundo, y se sentaba a su lado sin decir nada, solo acompañándolo. Esa compañía, que no buscaba respuestas ni soluciones, se convertía en una especie de refugio. Por primera vez, Luis sentía que no necesitaba cargar con todo él solo, que podía permitirse ser vulnerable y compartir esa vulnerabilidad con los suyos. Luis empezaba a descubrir que el dolor podía coexistir con otros sentimientos. No dejaba de sentir tristeza, pero había instantes en que una cierta paz lo acompañaba, un recordatorio de que, aunque la pérdida era inevitable, el amor y el recuerdo de su hermano seguirían formando parte de él. Esta aceptación, aún en sus primeras etapas, le daba un sentido de esperanza, que tal vez, con el tiempo, podría encontrar una manera de seguir adelante, sin olvidar. A medida que Luis empezaba a explorar su dolor y a reconocerlo, también comenzó a notar algo en su entorno, la distancia que se había formado entre él y su familia. Era una brecha silenciosa, creada no por falta de amor, sino por el tiempo que había pasado sumido en su propio sufrimiento. Su esposa y sus hijos seguían ahí, fieles y pacientes, pero la tristeza de Luis los había alejado, aunque nunca hubieran querido dejarlo solo. Comprendía ahora que, en su intento de evitar el dolor y protegerlos, también los había mantenido a todos en una especie de limbo emocional. Su esposa, con su amor incondicional, había sido su mayor apoyo. Él veía en sus ojos el cansancio de tantos días de intentar consolarlo, de ofrecerle un hombro sobre el cual llorar, y aún así ella nunca se había rendido. Aquella comprensión silenciosa de su esposa le hizo sentir una mezcla de gratitud y tristeza. Luis se daba cuenta de cuánto había esperado de ella sin realmente dejarle entrar, sin darle la oportunidad de acompañarlo plenamente en su duelo. Lo mismo sucedía con sus hijos, que aunque más jóvenes, también lidiaban con la ausencia de su tío y con la preocupación por ver a su padre en ese estado. Su hija, en particular, había intentado acercarse a él en varias ocasiones, pero Luis, atrapado en su propio dolor, apenas había respondido. Reconocer esta distancia lo llenaba de un sentimiento de culpa que al principio intentó rechazar, pero a medida que reflexionaba, comprendió que esa culpa era parte de su proceso de sanación. No era algo que lo debilitara, sino un impulso que lo empujaba a volver hacia su familia, a reparar los lazos que, sin querer, había dejado descuidados. Aunque no sabía por dónde empezar, sentía que debía acercarse a ellos, hablar, agradecerles por su paciencia y pedirles perdón por el muro que había levantado. Luis empezó a abrirse con pequeños gestos. Comenzó a pasar más tiempo en compañía de su esposa, hablando no solo de su dolor, sino también de los recuerdos felices que ambos compartían con su hermano. Al principio, aquellas conversaciones eran difíciles y a menudo terminaban en silencio o en lágrimas, pero poco a poco sintió que algo en su interior se aligeraba. Su esposa, quien también sufría la pérdida, valoraba enormemente esos momentos de cercanía, y juntos comenzaban a encontrar un consuelo mutuo, una conexión renovada en medio del dolor. Con sus hijos, el proceso fue distinto.
Un día, mientras tomaba un café con su hijo mayor en el patio, Luis decidió hablarle de cómo se había sentido desde la muerte de su hermano. No fue una conversación larga ni planeada, pero fue honesta. Luis, con sus palabras sencillas, reconoció que había estado distante y que les agradecía por su paciencia y amor. Su hijo, sorprendido pero aliviado, le confesó que también lo había extrañado, que había deseado poder compartir su propio duelo con él. En ese momento, Luis comprendió que no solo él había perdido a alguien importante, sino que toda su familia lo había hecho, y que juntos podían enfrentarlo, aunque cada uno llevara el dolor de una forma diferente. A partir de ese día, Luis se propuso abrir más su corazón y dejar que su familia lo acompañara, sin temor a mostrarse vulnerable. Sabía que no era fácil, que había días en que el dolor todavía lo dominaba, pero también veía que su esfuerzo por acercarse era correspondido. Su esposa y sus hijos empezaron a notar el cambio, y juntos empezaron a compartir recuerdos, a revivir momentos y poco a poco a reconstruir el vínculo que los unía. Luis descubría que el apoyo de su familia no solo era un consuelo, sino también una fuerza que lo ayudaba a sostenerse. Aprendía que el dolor compartido, aunque no desaparecía, se volvía más liviano y que en la conexión con sus seres queridos podía encontrar una nueva manera de seguir adelante, honrando la memoria de su hermano y valorando el amor que aún lo rodeaba. Un día, mientras volvía a casa después de una larga caminata, Luis se cruzó con un viejo amigo de la familia, Raúl, un hombre amable y siempre atento a los demás, quien también había enfrentado una pérdida significativa hacía algunos años. Luis recordaba cómo Raúl había cambiado después de la muerte de su esposa. Durante un tiempo había sido casi irreconocible, sumido en una tristeza profunda, muy similar a la que él mismo ahora experimentaba. Pero de algún modo, Raúl había logrado superarlo y volver a sonreír, a disfrutar de la vida. Verlo ahora tan sereno y en paz con su vida hizo que Luis sintiera una chispa de curiosidad y esperanza. Raúl, al verlo, lo saludó con una calidez genuina y lo invitó a tomar un café en una pequeña cafetería del barrio. Luis aceptó, pensando que quizás aquella conversación podría brindarle algo de alivio. A medida que hablaban, Luis notó que Raúl no evitaba el tema del duelo. Al contrario, hablaba de su esposa con naturalidad, con una tristeza serena pero también con cariño. No había en él el dolor desgarrador que Luis sentía, sino una especie de aceptación que le resultaba desconcertante, pero al mismo tiempo reconfortante. Sin rodeos, Raúl le preguntó cómo estaba y cómo había sobrellevado la pérdida de su hermano. Al principio, Luis dudó, pero algo en la mirada de Raúl lo hizo abrirse, contarle cómo se había sentido desde la pérdida, la negación, el dolor, el intento fallido de seguir adelante solo, el miedo a la fragilidad de su propio mundo. Raúl lo escuchaba sin interrumpirlo, como si entendiera cada palabra, cada pausa, cada suspiro de su historia. Cuando Luis terminó, Raúl asintió con una comprensión que solo alguien que ha pasado por lo mismo puede ofrecer. Raúl le habló entonces de cómo, en su peor momento, encontró ayuda en un grupo de apoyo para el duelo. Le explicó que había sido reacio al principio, que la idea de hablar de su dolor con extraños le parecía absurda, pero que poco a poco fue descubriendo que esos desconocidos compartían un mismo dolor, una herida común que los unía. Ese grupo, le contó, le había ayudado a entender que no estaba solo y que su tristeza no era algo que tenía que soportar en silencio. Le permitió ver que su duelo, aunque único, era compartido y que las experiencias y consejos de los demás podían iluminar su propio camino. Luis escuchaba con atención, cada vez más intrigado por la posibilidad de encontrar algún consuelo en un grupo similar. Raúl le aseguró que no tenía que tomar una decisión ahora, pero le dio la dirección de uno de los centros de apoyo en el barrio, sugiriéndole que al menos considerara asistir a una reunión. La idea le daba miedo y lo hacía sentir incómodo, pero al mismo tiempo una pequeña parte de él sentía curiosidad, una sensación nueva que le daba un atisbo de esperanza. Esa tarde, al regresar a casa, Luis se encontró pensando una y otra vez en las palabras de Raúl. La idea de abrirse a otras personas sobre su dolor le resultaba aterradora, pero no podía negar que algo en aquella posibilidad le hacía sentir menos solo, como si un puente hacia una forma de alivio estuviera empezando a construirse. Pensó en su familia, en cómo había comenzado a abrirse con ellos y el alivio que le había traído.
Quizás, pensó, compartir su dolor con otros que también enfrentaban el duelo podría ofrecerle algo más. Aquella noche, Luis se acostó con el papel en el bolsillo, acariciando la idea de asistir al grupo de apoyo, dudando, pero también sintiendo que tal vez este paso lo llevaría a entender mejor su propio duelo y, quién sabe, a empezar a sanar. Después de varios días de indecisión, Luis finalmente tomó un papel que le había dado Raúl y lo miró detenidamente. Las palabras escritas en tinta azul parecían pesar en su mano. La dirección del centro de apoyo estaba allí, clara y precisa, pero él aún dudaba. Sabía que asistir a una de esas reuniones significaba exponerse de una forma en la que nunca se había permitido, abrir su dolor frente a extraños y admitir la tristeza que había intentado esconder incluso de sí mismo. A pesar de sus reservas, había una voz en su interior que le decía que debía intentarlo, que quizás esa era una puerta hacia una salida que no podía ver desde su propio dolor. Aquella tarde se decidió. Caminó despacio hacia el centro, con el papel apretado en el bolsillo y las manos sudorosas. La entrada al lugar era sencilla, un edificio de ladrillos modestos con una pequeña placa en la puerta. Luis respiró hondo antes de entrar, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. A pesar de la incomodidad y la sensación de vulnerabilidad, continuó, convencido de que no podía dar marcha atrás. Al entrar, fue recibido por una mujer de mirada amable, quien le sonrió y le indicó dónde sentarse. El grupo de apoyo era pequeño, un círculo de sillas dispuestas de forma simple, como si esa disposición buscara facilitar el acto de abrirse. Había unas cuantas personas sentadas ya de distintas edades y estilos, cada una con su propia carga, pero todas unidas en una misma búsqueda de consuelo. Luis sintió una mezcla de incomodidad y alivio al notar que nadie lo miraba con curiosidad. Todos parecían concentrados en sus propios pensamientos, respetando el espacio de los demás. Cuando la reunión comenzó, el facilitador, un hombre mayor de voz suave, explicó que aquel era un lugar seguro, donde cada uno podía hablar si lo deseaba, sin presiones. No había necesidad de decir nada si no se sentía preparado. El simple hecho de estar allí ya era, según él, un paso importante. Luis se sintió agradecido por aquellas palabras. Le dio una sensación de paz, saber que no tenía que forzarse a nada, que podía simplemente escuchar si eso era lo que necesitaba en ese momento. La primera persona que habló fue una mujer joven que había perdido a su madre hacía pocos meses. Compartió su historia entre pausas y lágrimas, y Luis sintió que algo en su pecho se conmovía al escucharla. Las emociones de ella eran tan crudas y sinceras que le recordaron su propio dolor, como si cada palabra conectara con algo que él había sentido y reprimido. Luego, otro miembro del grupo comenzó a hablar de su hermano, y Luis sintió una oleada de empatía y comprensión. Era extraño escuchar a otros expresar sus emociones tan libremente, pero también le hacía sentir que no estaba solo, que su dolor era compartido, parte de una experiencia humana común. Finalmente, sin darse cuenta, Luis se encontró hablando. No había planeado decir nada, pero las palabras comenzaron a salir como una represa rota. Habló de su hermano, de los recuerdos que le atormentaban y de la carga de la negación que había llevado durante tanto tiempo. No hubo palabras elaboradas ni discursos largos, solo confesiones sinceras, entrecortadas y llenas de emoción. Al terminar, sintió una mezcla de alivio y agotamiento, como si una parte del peso que había cargado en silencio se hubiera disuelto en ese espacio de comprensión. Cuando la reunión terminó, Luis salió con el corazón más liviano. No era una solución mágica ni un remedio definitivo para su dolor, pero sentía que por primera vez en mucho tiempo había comenzado a soltar una parte de su carga. Aquel grupo, en su sencillez, le ofrecía un refugio que no había encontrado en ningún otro lugar, un espacio donde su duelo no era algo que debía ocultar, sino un camino que podía compartir, paso a paso, con otros que comprendían su dolor. Después de aquella primera reunión, Luis comenzó a asistir al grupo de apoyo con regularidad. Cada semana, caminaba hacia el centro sintiendo una mezcla de nervios y alivio, sabiendo que ese espacio se había convertido en un refugio para su dolor. Había algo en ese círculo de sillas, en las historias compartidas y en las miradas de comprensión, que le daba una sensación de pertenencia y de consuelo que no encontraba en otro lugar. Allí, en compañía de personas que entendían la magnitud de su pérdida, sentía que podía ser él mismo sin miedo,
sin tener que ocultar su tristeza o disimular la vulnerabilidad que tanto había intentado esconder. Poco a poco, fue conociendo a las personas que asistían al grupo. Había historias tan diversas como dolorosas. Una mujer que había perdido a su esposo después de décadas de matrimonio, un hombre joven que aún lidiaba con la pérdida de su mejor amigo, una madre que había despedido a su hija demasiado pronto. Cada relato era único, pero en todos ellos había una conexión profunda que se expresaba en miradas cómplices y gestos de apoyo silencioso. Luis descubrió que, aunque sus experiencias eran distintas, el dolor los unía en una comprensión sin necesidad de palabras. A medida que pasaban las semanas, Luis se sentía más cómodo compartiendo su historia y también aprendía a escuchar a los demás con empatía. Había algo en escuchar las vivencias de los otros que le permitía tomar distancia de su propio dolor, verlo desde una perspectiva diferente, menos abrumadora. Cuando escuchaba cómo otros enfrentaban su pérdida con la misma lucha diaria y los mismos altibajos que él, sentía que su propia carga se hacía más ligera. Incluso comenzó a ofrecer palabras de aliento a quienes llegaban por primera vez, recordando lo difícil que le había sido a él cruzar esa puerta y abrir su corazón en un lugar lleno de desconocidos. Una tarde, después de una sesión particularmente emotiva, una de las personas del grupo, Carmen, le agradeció por haber compartido su historia. «Tus palabras me hacen sentir que no estoy sola», le dijo con una sonrisa tenue. Aquel gesto, sencillo pero sincero, le hizo ver a Luis que, en medio de su dolor, también podía ser un apoyo para otros. Descubrió que el acto de dar consuelo a quienes pasaban por su propio duelo le devolvía un sentido de propósito que había perdido desde la muerte de su hermano. Era como si, al ayudar a otros, él también comenzara a sanar, encontrando en esa solidaridad un camino hacia su propia recuperación. Además de las sesiones, el grupo de apoyo organizaba actividades en las que podían participar fuera del círculo de sillas. Una tarde organizaron una caminata en el parque y Luis se unió, sintiendo la libertad de caminar en silencio junto a personas que entendían su sufrimiento. No necesitaban hablar para compartir el alivio de estar juntos. Aquellas pequeñas salidas, esos momentos compartidos en la naturaleza, le recordaban la importancia de volver a conectar con la vida, de buscar paz en los detalles sencillos, como la brisa en el rostro o el crujir de las hojas bajo sus pies. Luis comenzó a notar que, aunque el dolor seguía presente, ya no era el mismo que antes. Había un cambio sutil en su interior, una apertura a la posibilidad de encontrar consuelo sin tener que olvidar. El duelo seguía siendo una parte de él, pero gracias al grupo había comenzado a integrarlo en su vida de una manera más llevadera, menos pesada. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora no lo hacía solo. Aquella comunidad que había encontrado en el grupo de apoyo le ofrecía algo invaluable: la certeza de que en medio del dolor existían lazos de empatía y comprensión que podían sostenerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió que la vida podía volver a tener sentido, que su tristeza no tenía por qué definirlo por completo. Con cada reunión, Luis sentía que su corazón se hacía un poco más fuerte. Aunque el dolor por la pérdida de su hermano seguía ahí, algo dentro de él estaba cambiando. Se sentía más en paz y por momentos lograba recordar sin que el peso de la tristeza lo aplastara. Era como si el grupo de apoyo le hubiera dado permiso para ser él mismo en su duelo, sin culpas ni presiones para superarlo. En compañía de aquellas personas, había aprendido a aceptar su dolor como una parte de su vida y no como una carga de la que debía escapar. Los encuentros no siempre eran fáciles. Había días en los que las historias de los demás tocaban su herida de una forma dolorosa, removiendo emociones que pensaba que había controlado. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, Luis descubría que estaba rodeado de una red invisible que lo sostenía. Una simple mano en su hombro, una mirada de comprensión o un silencio compartido le recordaban que no estaba solo en su proceso. Esa solidaridad le daba fuerza para seguir adelante, paso a paso, en su propio tiempo. El facilitador del grupo, consciente de lo importante que era canalizar el duelo de manera constructiva, propuso un ejercicio que a muchos les pareció desafiante, pero que resultaría profundamente sanador. Les pidió a cada uno que trajeran un recuerdo de la persona que habían perdido, algo significativo que les ayudara a contar su historia desde un lugar de amor y no solo de tristeza. Luis pasó varios días pensando en qué podría llevar,
Quería encontrar algo que encapsulara la esencia de su hermano, algo que simbolizara la conexión profunda que habían compartido. Finalmente, decidió llevar una pequeña libreta en la que su hermano, amante de la poesía, solía escribir versos y pensamientos. Era un objeto sencillo, desgastado, con las esquinas dobladas, pero para Luis representaba toda una vida de confidencias y sueños compartidos. Al sostener aquella libreta en sus manos, sentía que de alguna manera su hermano seguía con él, en cada palabra escrita, en cada página manchada por el tiempo. Cuando llegó el día de compartir los recuerdos, Luis escuchó en silencio a los demás, cada uno revelando un objeto cargado de significado. Una bufanda tejida a mano, un libro con notas al margen, una carta antigua. Cada historia era un reflejo del amor y la pérdida, pero también de la permanencia de esos seres queridos en sus vidas. Cuando le llegó su turno, Luis sostuvo la libreta con ambas manos y comenzó a hablar, con la voz temblorosa pero firme. Habló de los momentos en que su hermano le leía en voz alta sus poemas favoritos, de las noches en las que discutían el significado de las palabras, de cómo esas páginas guardaban una parte de su esencia, de su risa y de su carácter. Mientras hablaba, Luis sintió una calma inesperada, como si al compartir esos recuerdos estuviera celebrando la vida de su hermano en lugar de enfocarse solo en su ausencia. Al terminar, miró a su alrededor y vio rostros llenos de empatía y ternura. Nadie le había dicho una palabra, pero las miradas lo decían todo. Habían entendido la profundidad de su vínculo, el dolor y también el amor que aquella libreta representaba. Ese ejercicio de recordar desde el amor en vez del dolor dejó una huella en él. Al salir del grupo esa tarde, Luis sintió una especie de ligereza en su interior. Sabía que el duelo era un proceso continuo, que habría días buenos y días difíciles, pero por primera vez experimentó una paz real. Comprendió que su hermano viviría siempre en esos recuerdos y que podía llevarlo consigo no solo como una ausencia dolorosa, sino como una presencia que lo inspiraba y lo fortalecía. Aquel día, Luis comenzó a caminar hacia un futuro donde el amor y el recuerdo de su hermano serían una parte vital, un ancla, no una carga. Con el tiempo, Luis se dio cuenta de que había llegado a un momento crucial en su proceso de duelo. Su participación en el grupo de apoyo y las actividades que compartía con los demás le habían ayudado a encontrar una forma de convivir con el dolor, pero sabía que aún le faltaba enfrentar el desafío más difícil. Una fecha significativa que se acercaba, el primer aniversario de la muerte de su hermano. Aquella fecha le pesaba en el alma. La sola idea de revivir ese día lo llenaba de ansiedad y tristeza. Era como si toda la tranquilidad que había logrado se pusiera a prueba en ese único y doloroso aniversario. Luis se preparó mentalmente para lo que sentía que sería un día abrumador. Sabía que necesitaba un plan, algo que lo ayudara a transitar por aquellas horas con sentido y propósito, en lugar de simplemente dejarse llevar por el dolor. Recordó cómo el grupo de apoyo le había enseñado a transformar su duelo en algo significativo y pensó en honrar la memoria de su hermano de una manera especial. Decidió que aquel día no estaría solo. Invitó a su familia, a su esposa y sus hijos a compartir una pequeña ceremonia en su honor. Sabía que también sería un momento difícil para ellos, pero confiaba en que juntos podrían recordar a su hermano de una forma amorosa. Cuando el día finalmente llegó, la casa de Luis estaba en silencio, impregnada de una sensación solemne y respetuosa. La familia se reunió en el salón, donde Luis había preparado un pequeño altar con la libreta de poesía de su hermano, unas flores frescas y una vela encendida. La luz suave de la vela iluminaba el espacio con un brillo cálido, creando un ambiente de paz que parecía reconfortante, casi sanador. Todos se sentaron en círculo alrededor del altar y, sin necesidad de palabras, sabían que aquel momento era una despedida simbólica, un reconocimiento del amor y el vínculo que aún perduraban. Luis comenzó a leer en voz alta uno de los poemas favoritos de su hermano, uno que hablaba de la naturaleza y de la simplicidad de la vida, temas que tanto habían discutido en sus largas charlas. Su voz temblaba al principio, pero se fue afianzando a medida que las palabras resonaban en el salón. Aquellos versos parecían capturar la esencia de su hermano, su espíritu libre y reflexivo, y Luis sentía que de algún modo él estaba allí, presente en cada palabra, en cada silencio compartido. Luego, uno por uno, su esposa y sus hijos comenzaron a compartir sus propios recuerdos, pequeños momentos que guardaban en el corazón.
Las lágrimas brotaban, pero eran lágrimas de amor y de añoranza, no de desesperación. Cada anécdota era como una pieza de un rompecabezas que al unirse formaba la imagen completa de la persona que habían perdido. A través de esas historias, Luis comprendió que su hermano no solo vivía en su memoria, sino también en las vidas de todos los que lo habían amado. Al terminar la ceremonia sintió una paz inesperada. Habían pasado el día juntos, honrando y recordando a su hermano de una manera que lo hacía sentir más presente que nunca. Aquella fecha que había temido tanto se transformó en un día de gratitud y amor, un recordatorio de que el vínculo entre ellos seguía vivo y fuerte a pesar de la muerte. Esa noche, mientras apagaba la vela, Luis se sintió diferente. Había enfrentado su mayor desafío y, en lugar de encontrar solo tristeza, había descubierto una fortaleza que desconocía. Entendió que, aunque el dolor seguiría acompañándolo, también había espacio para la paz y para el recuerdo sereno de quien había sido su compañero de vida. En ese momento, se dio cuenta de que podía seguir adelante, no dejando atrás a su hermano, sino llevándolo siempre consigo como una parte eterna de su propia historia. Después de aquella ceremonia íntima, Luis empezó a notar un cambio profundo en su forma de enfrentar el día a día. Algo en su interior se había sentado, como si finalmente hubiera encontrado un equilibrio entre el dolor de la pérdida y la gratitud por los momentos vividos con su hermano. La presencia de esa tristeza constante, que había sido su compañera durante tanto tiempo, se sentía diferente ahora, menos pesada y en algunos momentos incluso reconfortante. Entendió que ese dolor ya no era su enemigo. En su lugar, se había convertido en una señal de que el amor y el recuerdo seguían vivos en él. La relación con su familia también había cambiado. Luis se sentía más conectado con su esposa y sus hijos, como si esa experiencia de duelo compartido los hubiera unido de una manera que antes no había imaginado. Los pequeños momentos que solía dar por sentado, como las cenas juntos, las risas en el patio o las charlas en la sala, ahora se sentían más intensos, más significativos. Apreciaba cada instante con una profundidad que nunca antes había experimentado. Aquellos instantes le recordaban que la vida continuaba y que el amor que compartía con su familia era la fuerza que los sostenía. En el grupo de apoyo, Luis también había cambiado de papel, pasando de ser alguien que buscaba ayuda a convertirse en una figura de apoyo para otros. Las nuevas personas que llegaban al grupo solían mirarlo con una mezcla de esperanza y curiosidad, viendo en él un ejemplo de alguien que, aunque aún cargaba con el duelo, había aprendido a convivir con él. Luis les hablaba con honestidad, compartía su propia historia y les recordaba que el proceso de sanar no era lineal ni inmediato, pero que cada pequeño paso era significativo. Descubrió en ese acto de escuchar y guiar a otros una misión personal, algo que le daba sentido a sus propios pasos y que le permitía devolver algo de lo que había recibido. Un día, mientras conversaba con Raúl después de una sesión, Luis reflexionó sobre todo el camino que había recorrido desde la muerte de su hermano. Le confesó que nunca había imaginado que el dolor lo llevaría a un lugar de tanta transformación y aprendizaje. Raúl, sonriendo, le dijo que ese era uno de los misterios de la vida, que el duelo no solo era una prueba, sino también una oportunidad para reencontrarse y crecer de una manera que pocos podían prever. Luis comprendió entonces que su proceso de duelo lo había cambiado profundamente, pero no solo en el sentido de la tristeza. Lo había hecho una persona más compasiva, más consciente de lo que realmente importa. La comunidad del grupo de apoyo se había convertido en una especie de segunda familia para él, un círculo donde encontraba consuelo y donde podía ser una fuente de consuelo. Cada historia compartida, cada lágrima y cada sonrisa le recordaban que el dolor y la alegría podían coexistir, y que el ser humano tenía una capacidad infinita para sanar y encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles. Luis comenzó a dedicar tiempo a las cosas que había postergado durante su duelo. Volvió a disfrutar de sus paseos matutinos, de la lectura, y encontró en la poesía de su hermano un recordatorio constante de su legado. A veces se sorprendía recitando en voz baja los versos que su hermano tanto amaba, y en esos momentos sentía que él estaba allí, acompañándolo, en una forma que trascendía la ausencia física. Para Luis, aquella pérdida había dejado de ser solo una herida. Ahora era también una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia de vivir plenamente, de abrazar a sus seres queridos.
de decirles cuánto los amaba. Había comprendido que la vida, con todas sus imperfecciones, le ofrecía la posibilidad de continuar, no desde el olvido, sino desde la memoria. Y en esa memoria su hermano seguiría siendo parte de su historia, una presencia que lo guiaba, lo inspiraba y lo llenaba de una paz que finalmente sentía que merecía. Con el paso del tiempo, Luis encontró un equilibrio que nunca había imaginado posible. La pérdida seguía siendo una parte de su vida, una marca profunda en su historia, pero ahora la miraba con serenidad. Había dejado de resistirse al dolor, entendiendo que era una forma de mantener vivo el amor por su hermano, y en lugar de intentar escapar de esa tristeza, la había integrado como un recordatorio constante del valor de cada instante. Esa aceptación le trajo una paz inesperada, una especie de reconciliación consigo mismo y con la vida en todas sus complejidades. La relación con su familia, fortalecida por la cercanía que habían construido durante los momentos difíciles, se transformó en un refugio y una celebración cotidiana. Luis empezó a tomar la iniciativa en reuniones familiares y a proponer salidas, pequeñas aventuras que antes quizás hubiera pasado por alto. Sabía, ahora más que nunca, que los momentos compartidos eran el tesoro más grande que podía tener, y se aseguraba de expresar sus sentimientos a quienes amaba. A menudo abrazaba a sus hijos sin motivo alguno y le decía a su esposa lo agradecido que estaba por su paciencia y apoyo. Esos gestos, tan naturales y sencillos, se convirtieron en su forma de honrar el amor que siempre había valorado. En el grupo de apoyo, Luis seguía siendo una presencia constante, un pilar para aquellos que comenzaban su propio camino de duelo. Su experiencia le había enseñado que el dolor no desaparecía por completo, pero que podía transformarse en algo significativo. Animaba a otros a encontrar sus propios caminos para recordar a sus seres queridos, sin miedo a sentir tristeza, pero también sin miedo a sentir alegría nuevamente. Luis se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia, alguien que mostraba que el duelo, lejos de ser el final de algo, podía ser el inicio de una nueva relación con la vida y con el recuerdo. Un día, el grupo organizó una ceremonia de cierre de año, donde cada miembro podía hacer una reflexión sobre su proceso. Luis, al ser invitado a compartir, se tomó un momento para observar a todos los presentes, aquellos que lo habían acompañado y que él había acompañado en los momentos más oscuros. Habló de su hermano, de cómo su vida había cambiado y de la lección más importante que había aprendido en el camino, que la vida, con todas sus pérdidas y sus momentos de dolor, era un regalo frágil, uno que debía ser valorado cada día. Con una voz cálida y tranquila, les recordó que todos llevaban consigo el legado de quienes habían perdido y que ese amor nunca desaparecía realmente. Al terminar sus palabras, el silencio en la sala era profundo, cargado de emoción y comprensión. Luis sintió que algo en él se completaba, como si con ese acto de compartir su historia cerrara un ciclo de sanación. Aunque su hermano ya no estaba físicamente, la sensación de su presencia lo acompañaba siempre. Y Luis entendía ahora que, a través de sus recuerdos y de los lazos que había fortalecido, su hermano continuaba viviendo de alguna manera. Al salir del grupo esa noche, bajo el cielo estrellado, Luis respiró profundamente y miró hacia las estrellas. Se sintió en paz, no solo con el pasado, sino también con el futuro que lo esperaba. Caminó hacia su casa, donde su familia lo aguardaba, sintiendo una calma que emanaba desde lo más profundo de su ser. Sabía que aún quedaban desafíos, días buenos y días difíciles, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, armado con la fortaleza que había encontrado en su duelo y el amor de quienes siempre lo habían sostenido. Esa noche, al acostarse, susurró en voz baja una última palabra de gratitud, tanto para su hermano como para la vida misma. Y al cerrar los ojos, supo que, aunque el dolor formaba parte de él, ahora también lo hacía una serenidad que había llegado para quedarse.